Muy bien, chicos. Hoy día vamos a tocar un tema de personal muy interesante, justo que estamos celebrando nuestro bicentenario en el Perú, 200 años de la proclamación de la independencia, ¿no? Esto no fue muy fácil. Hallar la independencia o poder decir que somos libres no fue fácil. Hubieron muchas dificultades, ¿no? Y sobre todo que hubieron muchas de las personas, muchos peruanos e incluso muchos extranjeros que vinieron a ayudar a diferentes países como Chile, Argentina, y también en este caso el Perú, para poder lograr la independencia, para poder ser libres, para que no nos tomen a nosotros y nos exploten, porque si no, hasta ahorita estaríamos en esa situación, ¿no? Estaríamos bajo el yugo de los españoles. Pero estos personajes que ustedes pueden observar aquí son algunos de las personas, de los héroes que lucharon para tener la independencia. En este caso, nuestros amigos que ven aquí son los próceres, ¿no? Los próceres de la independencia. ¿Pero qué será un prócer? Viene a ser esas personas que tenían ese valor, tenían esa idea de rebelión para defender los derechos de su comunidad, en este caso de nuestro Perú, ¿no? Para engrandecer todo lo que el Perú tenía, todas sus riquezas, pero no podía hacerlo porque vinieron personas ajenas de nuestro país a querer dominar a toda la población. Entonces, estos personajes que ustedes pueden observar son los que lucharon, no solamente con sus ideas, sino también se rebelaron, hubo rebeliones. Vamos a ir viendo uno por uno a nuestros personajes que les estoy mostrando. Por ejemplo, tenemos aquí a nuestro... A ver, mamita, por favor. Apagamos nuestro audio, por favor. Ya, gracias. Entonces, tenemos aquí a José de la Ribagüero. Este personaje fue, como ustedes observan, un militar, político peruano, y llegó a ser hasta presidente en esa época, pero fue acusado de traición a la patria, ¿no? Él intentó negociar la libertad, por decir, la emancipación en esa época, con las personas que vinieron, en este caso con los españoles, ¿no? Pero cuando él estuvo negociando, estaba también Simón Bolívar acompañándolo, pero cuando él se fue de viaje, Simón Bolívar salió de viaje, lo dejó a cargo a este personaje, a José de la Ribagüero. Eso sucedió y al final lo mataron, ¿no? Porque lo acusaron de conspirar, ¿no? Contra lo que estaban luchando ellos, ¿no? Y no les gustó eso y lo mataron, ¿ok? Luego vemos acá otro personaje muy importante en nuestro Perú, que la mayoría lo conocemos, que es José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru. Este fue un peruano, un cacique, no era una persona pobre, no, era una persona más o menos acomodada de esa época, ¿no? Tenía muchas, se dedicaba a negocios, en vender mercadería, ¿no? Junto a su esposa, porque él también se casó. Él se rebeló por los abusos que cometían los españoles a las personas. Les hacían pagar, les daban productos a los indígenas y los obligaban a pagar esos productos, pero esos productos que le daban, esas cosas que le daban, no les importaba a los indígenas, porque no lo utilizaban. Pero sin embargo, lo entregaban a la fuerza y también a la fuerza les hacían pagar lo que ellos le daban. Entonces, Túpac Amaru se molestó, se rebeló contra eso y su esposa le ayudó, pero al final lo capturaron a él, hicieron una emboscada y lo capturaron, luego se le engañaron, su propio compadre, ¿no? Una persona cercana a él, con ayuda de otros personajes, con un cura de esa época, lo hicieron ir a un lugar y lo atraparon, ¿no? Y lo trataron de matar de muchas formas. Una de esas fue como la imagen que ven ustedes, que jalaron sus extremidades, tanto las superiores como las inferiores, con los caballos, ¿no? Pero nuestro amigo
Túpac Amaru era un hombre tan fuerte que no pudieron destrozar, ¿no? No pudieron desgarrar sus extremidades. Y entonces lo mataron cortándole la cabeza. Y cada parte de su cuerpo fue colgado en diferentes partes del Cusco, porque esto sucedió en el Cusco. Y para que las demás personas, los demás indígenas, no se rebelen, para que le tengan miedo. Pero sin embargo, por ahí quedó uno de sus familiares que siguió esa rebelión, ¿no? Ella fue su esposa, Micaela Bastidas, una mujer también, como ustedes pueden ver, hermosa, ¿no? También no era una persona muy, que no tenía dinero, que no tenía recursos, también era una persona un poco acomodada de esa época, pero sin embargo ella quería luchar también por todos sus, se puede decir, los vecinos, por toda la comunidad donde ella vivía, porque verdaderamente sí los españoles eran unas personas muy aprovechadas en esa época, ¿no? Querían todo fácil y explotaban a las personas, las tenían como esclavos, ¿no? Luego, ella tuvo 3 hijos. Uno de ellos es Hipólito, Mariano y Fernando. El mayor, que fue Hipólito, lo mataron. Mariano y Fernando los llevaron a otros lugares lejanos para que no pudieran seguir las enseñanzas de su padre, Túpac Amaru y Micaela Bastida, de luchar por la independencia del Perú. Por ese caso se rebelaron por los abusos de los españoles, ¿no? Entonces, en el trayecto dice que Mariano murió. Solamente Fernando quedó y siguió la travesía que cuando fue desterrado, pero no se sabe nada de él. ¿Ya? Aquí pueden ver una imagen, cómo los indígenas trabajaban cargando los trabajos que les daban a ellos en los españoles. ¿Ok? Luego tenemos otro personaje muy importante, que es María Parado de Bellido. Fue una mujer muy valerosa, ella fue ayacuchana, ¿no? Imagínense, tuvo 7 hijos, pero a pesar de tener sus hijos, ella fue una de las que ayudó a llevar la información, llevaba cartas de un lugar a otro, diciendo dónde estaban los españoles, qué cosas estaban haciendo, y ella llevaba la información a nuestros patriotas, ¿no? Para ellos saber qué cosa, cómo actuar, ¿no? Frente a estos españoles. Entonces, María Parado de Bellido fue atrapada, la capturaron, ¿no? La obligaron, se puede decir, la maltrataron física, verbalmente. ¿Qué le habrán hecho a la pobre en esa época? Porque eran muy crueles, ¿no? Y finalmente ella no quiso decir ni una palabra a quién estaba llevando la carta, porque ella no sabía escribir. Pero sin embargo, ella le dijo, yo he escrito esta carta, yo la escribí, decía, para que cuando le encontraron en los documentos, ella no daba no revelaba los nombres de los patriotas a los que ella le ayudaba, ¿no? Y por eso murió fusilada. Aquí estamos observando cuando la están con los fusiles. En esa época, esto es como unas escopetas, como ustedes conocen ahora, pistolas, revólveres. En esa época usaban los fusiles, ¿ya? Y ahí sí la matan a María Parado de Bellido. Luego vemos a otro personaje también muy importante en la época de la independencia, que fue don José de San Martín. Él, ¿se acuerdan que habíamos hablado que creó la bandera, creó el himno, ¿no? Cuando convocó al concurso, y finalmente, después de muchos años de luchar por la independencia, porque él también pasó por otros países, como fue Chile, como les decía, Argentina, porque él es argentino, él no es peruano. Entonces, este militar político proclamó la independencia del Perú un 28 de julio, que casualmente ya estamos llegando, de 1821, en la Plaza Mayor de Lima, ¿ya? Donde estaban varios personajes de esa época, como el alcalde, el obispo, que en esa época acompañaban a don José de San Martín, con las palabras, desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, dice. Y él le decía al pueblo, ¡viva el Perú! ¡Viva la independencia! Y así proclamó la independencia nuestro valeroso militar don José de San Martín. Pero no fue solo, porque ya les dije que ellos tuvieron muchas luchas. Uno de ellos fue Simón Bolívar. Simón Bolívar fue otro personaje de Venezuela, casualmente de nuestro amigo país, que está muy cerca al Perú. Él ayudó también
a liberar, a esta liberación que tuvimos acá, esta independencia en el Perú, luchó en varias campañas, ¿ya? Ayudando a San Martín. Aunque ellos tuvieron un poco de diferencias entre San Martín y Simón Bolívar, no tenían la misma forma de pensar, porque nadie piensa igual que el otro, pero asimismo lucharon juntos y ellos hacían juntas para ver cómo podían luchar contra los españoles para que puedan dejar este país. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre nuestros precursores. Dentro de los precursores, nosotros tenemos a estos personajes que ustedes ven, pero ¿qué serán los precursores? Son los que dan ideas, ¿no? Son aquellos que son personas que estudiaron bastante, ¿no? Y ellos también ayudaron en esta causa a través de sus ideas, creando ellos un periódico para poder dar a conocer sus pensamientos, sus ideas, que se llamó El Mercurio Peruano, que era un diario en esa época, un periódico se puede decir, ¿no? Entonces, Toribio Rodríguez de Mendoza es uno de estos, fue un sacerdote, como ustedes pueden observar aquí, su modo de vestir, y también fue un educador. Estudió física, estudió matemática, astronomía, fue rector del Real Convictorio de San Carlos, creo si no me equivoco, ¿no? Y también luchó con sus ideales para la independencia del Perú. Otro de esos personajes también fue José Baquíjano y Carrillo. Este personaje fue un economista, ¿no? Escritor, político, también fue un maestro peruano, ¿ya? Y participó en la reforma para un beneficio de los criollos en esa época. Y también él participó en el Mercurio Peruano, o sea, en el periódico también participó, aportó sus ideas, ¿no? Para que haya un cambio en esa época, ¿no? Luego vamos a ver Hipólito Unanue. También él era peruano, fue peruano, era un arequipeño, estudió en San Marcos, estudió medicina. O sea, todos estos personajes son personas que estudiaron, que con sus estudios formaron nuevas ideas positivas para nuestro Perú, ¿no? Ellos trataron de mejorar nuestra situación en esa época. Por ejemplo, este personaje fue un reformador de la medicina en esa época y fundó la Escuela de Medicina de San Fernando también. Imagínense, miren qué bonitas cosas se hicieron en esa época, ¿no? Porque él decía que este país hacían que había desaparecido hasta la agricultura, que la minería estaba derrumbada, que el comercio no tenía ni puertos. O sea, sus ideas de él eran mejorar todo ese sistema. Pero, lamentablemente, a veces no todas las personas apoyan en esa situación, ¿no? Y también él participó en el Mercurio Peruano. Tenemos otro personaje muy importante que es Mateo Pumacahua, que él era el protagonista de la rebelión en el Cusco. Él luchaba por la independencia, él encabezó el ejército de los peruanos, ¿no? Y formó una junta de gobierno para poder luchar por nuestra independencia. Pero finalmente fue atrapado y decapitado, ¿no? Eso fue la historia. Otro tenemos aquí, Francisco de Miranda, que también fue otro militar, también él escribía, tenía ideas muy buenas. Luego también él participó en la independencia de Estados Unidos, imagínense, ya en la Revolución Francesa, ¿no? Y luchó también aquí en el Perú junto a Simón Bolívar, el personaje que ya les había mostrado.